Ahora de momento está todo el mundo entrando. Había unos 51 inscritos, a ver cuántos asistentes tenemos. Y luego lo que hemos pensado es, además de distribuir la presentación, incluirlo en la news, Muy bien. incluir referencias, hacer un reportaje, incluyendo referencias, otras presentaciones que tú tengas, en fin, que haremos algo completo para tenerlo siempre de soporte en agricultura, ¿te parece? Ahí va, que Bueno, me muchas llamas. gracias. No sé si dará para tanto, pero si no, luego seguimos trabajando, sí. ¿Así? Yo, así. Bueno, me dicen en los mandos que estamos en antena. Así que muy buenas tardes a todos, bienvenidos a quienes no nos conocéis todavía. Somos el equipo de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria de Aragón Alimentos Nobles. Soy Carmen Urbano, la directora general, y sobre todo doy la bienvenida a Fermín Serrano, al comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón, a quien agradezco de verdad todo su compromiso y cómo con la ilusión que se ha preparado esta intervención para los miembros de nuestro círculo alimentario, que para quienes no lo conozcáis todavía es el ecosistema de trabajo que tenemos en el sector y pretendemos que sea también un laboratorio de innovación y que sea un espacio donde la colaboración y las alianzas pues nos hagan llegar muy lejos. Creo que no, no sé si nos estamos acoplando, pero bueno, os voy a presentar a Fermín Serrano, que como os he dicho, es un asesor directo de presidencia en Gobierno de Aragón y su misión, según tiene un currículum fantástico, os lo voy a resumir, lo tenéis disponible y es una persona conocida en redes. Me voy a poner yo los cascos porque puede ser que, no sé si los problemas de sonido, si me escucharéis mejor ahora y no se acoplará tanto el sonido. Bueno, os decía que entre las misiones de Fermín Serrano en Gobierno de Aragón, apoyar y asesorar directamente a Presidencia, así como impulsar y coordinar las políticas de todos los departamentos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, como muestra del compromiso con la Agenda 2030, como elemento transversal de todo el Gobierno de Aragón. Fermín, si no me equivoco, eres ingeniero de sistemas y además tienes una larga trayectoria y eres un experto en programas europeos. Europa, tú siempre dices que hace falta mucho más Europa en todos los departamentos y creo que tú has predicado con el ejemplo. Yo te conocí cuando estabas en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, en el BIFI, un instituto de investigación que pertenece a UNIZAR, a la Universidad de Zaragoza, y donde has llevado a cabo pues multitud de programas dentro de verdad del FP7, del séptimo programa marco. Con posterioridad también has trabajado muchísimo evaluando propuestas y programas para Horizonte 2020 y bueno, pues llevas 3 años o un poquito más en Gobierno de Aragón y queremos que nos transmitas ese espíritu internacional que tú siempre has vivido y sobre todo cómo la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, como tú bien dices, son nuestra brújula. En un entorno tan complejo, la toma de decisiones cada vez es también más compleja y necesitamos una dirección, caminar todos unidos con unos objetivos y con una hoja de ruta que tengamos claro hacia dónde tenemos que ir y lo que nos estamos jugando, para que entre todos podamos construir, evidentemente, un mundo mejor y, sobre todo, un mundo sostenible. Así que, sin más, Fermín, muchísimas gracias. Nosotros estamos escuchando. Cualquiera de los invitados y de los asistentes podéis interactuar pues, a través del chat de la propia aplicación de GoToWebinar o mandarnos una pregunta vía redes sociales o en el email general de dgpromoción@aragon.es, que es el email
de nuestra dirección general y iremos tratando de responderos incluso directamente y luego le plantearemos las preguntas a Fermín porque habrá un turno de debate y si alguien quiere intervenir y quiere que le invitemos o que le mandemos alguna invitación con cámara y con micrófono para que, bueno, nos pueda aportar también su visión y su experiencia, pues sois todos bienvenidos. Sé que nos están escuchando miembros del Círculo, compañeros de Gobierno de Aragón y empresas del sector agroalimentario bueno, pues que no están en nuestro círculo habitual de trabajo y que evidentemente tienen interés en cómo nos alineamos desde Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde el Departamento de Agricultura que yo represento en esta ocasión, bueno, pues cómo el ecosistema agroalimentario de Aragón contribuye con sus políticas a los objetivos de desarrollo sostenible. Pues nada, Fermín, muchísimas gracias y me alegro muchísimo de que estés con nosotros. Bueno, Aquí muchas te gracias, dejo. Carmen. Muchas gracias, es un placer conversar contigo. Voy a hacer una presentación poniendo un poco el foco en lo internacional, sigue continuando con esa tradición o tendencia en mi vida profesional de mirar hacia lo que pasa afuera, siempre con la urgencia y subrayando lo que significa en nuestro día a día y en nuestro territorio, en nuestra realidad, ¿no? Cojamos lo mejor de fuera para traernoslo hacia aquí. Entendamos lo que está pasando para no ir hacia lo que no tiene sentido y también, por supuesto, saquemos pecho y seamos conscientes de que en Aragón tenemos mucho talento y podemos exportarlo y ser ejemplo y no tengamos miedo en presumir, ¿eh? En concreto, Carmen, tu dirección general, tu departamento, tu equipo lo estáis haciendo sobresalientemente bien, así que felicidades y un placer. Como digo, voy a hacer un repaso voy a dar un flash, un recorrido de unos cuantos temas que considero importantes en lo macro, en las tendencias, pero también en lo actual, con la intención, por favor, de daros pie a que debatamos y podamos tener una conversación posterior, no solo contigo, Carmen, con cualquiera si alguien de los que nos están viendo, si alguien además quiere utilizar las redes sociales o los correos, pues ya sabéis que también estamos para ello. Así que nada, sin más, voy a comenzar presentando un poco el contexto de por qué aparece la Agenda 2030, fruto de un diálogo y un proceso participativo a escala global sin precedentes y, sobre todo, fruto de una evidencia científica muy tocida y muy clara. Lo que nos viene a decir la ciencia es que todos los avances conseguidos por la humanidad, que son muchos, que hemos conseguido dar alimentos a millones de personas, que hemos conseguido unos servicios públicos como la sanidad que permiten aumentar la esperanza de vida de cada década casi. Bueno, todo lo que hemos conseguido está en riesgo de desaparecer por la aparición de algunos riesgos globales, como pueden ser los efectos del cambio climático, que suponen emergencias climáticas, que suponen desastres naturales, por pérdida de biodiversidad, por una sobreexplotación de los recursos materiales finitos en nuestro planeta, que nos estamos gastando algunos componentes raros o algunos minerales que son únicos y que no podremos recuperar, por el incremento de desigualdad, por el desapego en algunas partes del mundo creciente entre la sociedad y las instituciones públicas. Bueno, en definitiva, somos conscientes de que hemos hecho cosas muy buenas, tenemos que estar orgullosos, no satisfechos y ser conscientes de las tendencias, los riesgos que nos suponían. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que esos riesgos pueden ser reales y que el mundo, cuando viene con un tsunami, con un incendio, con una pandemia, es muy difícil hacerle frente, es muy complicado salir por la vía unilateral y la única forma es ir todos juntos. Entonces, en la pandemia hace un año, por estas fechas, con respecto al desarrollo sostenible, los ODS, había ciertos riesgos sobre si se iba a cambiar el foco, si se iban a contraer los recursos disponibles para acelerar las transformaciones crecientes. Bueno, lo que nos hemos visto, afortunadamente ya no en los últimos 12, pero sí en los 9-10 meses últimos, es que tanto en Europa como en España, como en Aragón, como en Estados Unidos, como en Rusia, como en China, el compromiso con el desarrollo sostenible se ha visto reforzado
y cada vez es más evidente la necesidad de soluciones únicas, replantearnos algunos planteamientos de la realidad socioeconómica, impulsar líneas como el I+D, reconsiderar algunos sectores no previstos como estratégicos, etc. Lo que todos hablamos ahora de aplanar la curva, hay modelos a escala macro de geoestrategia y de realidad económica que nos dice que lo que estamos viendo, que hay alguna curva, como la negra que veis en punto suspensivo, que quiere decir la población, que si no actuamos puede ser que de aquí a unas décadas empiecen extinciones masivas por guerras, por pandemias, por crisis climáticas, etcétera, etcétera. Es lo que no queremos. Los datos que veis en líneas continuas son lo que los modelos decían y lo que se está observando, y veis que los datos observados no difieren mucho de lo modelado, así que ojito que no es broma. Entonces, la Agenda 2030 se acordó en 2015, continuando con los objetivos del milenio. Varias ideas clave, que tampoco voy a entrar en mucho detalle. Es un reto global compartido para las administraciones públicas, pero también para todas las empresas, para toda la sociedad, para los países del norte, pero también para los países del sur. No difiere países en vía de desarrollo, no. El desarrollo sostenible es cosa de todos. Vemos 17 cajicas, 17 colorinas, que son como una especie de nuevo abecedario. En mi caso, yo me gusta considerarlo una herramienta, un abecedario útil compartido por todos. Que cada empresa tendrá su esquema, su organigrama, o cada gobierno tendrá su de reparto competencial o ministerial o de consejerías que quiera, pero todos los gobiernos del mundo compartimos los ODS y todas las empresas trabajamos en lo mismo. Esto nos sirve para evaluarnos mejor, comunicar mejor y saber qué es lo que estamos haciendo. Son, por supuesto, indivisibles. Nos viene a decir que no se puede actuar contra el hambre en el mundo sin la innovación, sin una igualdad de género o sin una administración ágil que pueda asumir los retos a los que enfrentamos. Por dar un ejemplo de las infinitas interrelaciones que hay entre los 17 ODS. Lo más importante, mensaje clave, fundamental, ya de por sí un logro del ODS, vincular a todos los niveles las tres dimensiones de la sostenibilidad. No podemos separar y decir que la sostenibilidad es solo ambiental, ni podemos decir que la sostenibilidad es solo económica, ni que es solo social. Tenemos que trabajar en las tres dimensiones y no podemos pensar lo uno sin lo otro, y tenemos que conjugar, hacer malabares, tomar soluciones de compromiso que balanceen las soluciones óptimas para cada uno de ellos. Por supuesto, no hay una receta, una hoja de ruta compartida, hay unas metas, unos indicadores que cada uno de nosotros tenemos que adaptar a nuestra realidad, de vuestro sector, de nuestro sector, de nuestras competencias, pero sin duda en este marco de trabajo de sostenibilidad económica, ambiental y social. Por ir a un ejemplo concreto, el ODS 12 es el que más directamente afecta al tema de consumo, algo que nos lleva perfectamente a una de las actuaciones del Departamento de Carmen Urbano de promoción de alimentos Aragón, alimentos nobles. El ODS 12 es además uno de los que más directamente interpela a las personas, a todos cada uno de nosotros como ciudadanos, como consumidores, que tenemos la capacidad, el poder directo de actuar en cada cosa que compramos y con ello influir en una escalada de niveles. Todos sabemos de sobra qué significa el consumo responsable, consumo consciente. Además de tener sellos de calidad, además de tener en consideración el precio, que es normal, para cada cosa que consideremos, veamos el montón de dimensiones, las distintas margaritas que conforman las hojas que conforman la margarita, y deshojemos para ver qué es la mejor decisión. Esto puede ser en compra pública innovadora, esto puede ser a la hora de ir a comprar los huevos al supermercado, etcétera, etcétera, a comprar la biomasa para utilizar en nuestra caldera, en nuestra granja, etcétera. Tengamos en consideración este tipo de relato, de esquema mental, de retos compartidos, de horizonte, de brújula, efectivamente. Tengamos en consideración esto y luego actuemos en la mejor de nuestras posibilidades. Como he dicho, Europa tenía ya asumido el Plan Verde Europeo como principal estrategia de conocimiento para la Agenda 2030. España igualmente incorpora los ODS como
proyecto de Estado y hay una vicepresidencia específica para la Agenda 2030. En el caso de Aragón, especialmente desde 2018, se ha trabajado los ODS como el elemento vertebrador de toda la actuación política, como frontispicio y principal línea de actuación, proyecto bandera. Muestra de ello es que pues, ahora hay un comisionado dependiente de la presidencia que ostento y que se ha articulado pues, con una visión que el presidente articula y repite y vertebra perfectamente, narra mejor que nadie sobre el Aragón verde, social y digital, que tienen que ver con las tres dimensiones. Utilizamos la Agenda 2030 como un contrato de progreso, de progreso territorial, basado en nuestras propias fortalezas, en el Estatuto, en la Comisión, en el Pacto Verde Europeo, pero sobre todo para traducir, aprovechar las oportunidades que el desarrollo sostenible representa en nuestra tierra, gracias a realidades como el sector agroalimentario, con muchísimo potencial para hacerlo y siempre con una visión en positivo. Nunca, no aporta nada, mejor que nunca, no aporta nada decir que hay gente que es culpable de según qué problema, no. Todos los agentes son actores necesarios para conseguir los efectos deseados. En este caso, si queremos conseguir una agricultura sostenible, pues tenemos que trabajar desde el agricultor al comerciante, al que traslada los alimentos, al que elabora, al que procesa, al que investiga, etc. Vamos todos ahí. Entonces, en el Congreso del Gobierno de Aragón hemos querido trabajar incorporando primero los ODS en todas las políticas de todos los presupuestos, y esto es, cada consejero en cada departamento es el principal líder o valedor o embajador de los ODS en su departamento. Se han incorporado así a todas las prioridades estratégicas, sectoriales, horizontales, verticales, transversales que hemos tenido, que estamos desarrollando. La estrategia Aragón Circular 2030, la estrategia, el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, la estrategia Plan Salud Aragón 2030, la estrategia aragonesa de cooperación y desarrollo, la educación a los ODS. Todos los departamentos han incorporado los ODS para sus propios planteamientos políticos y las agendas operativas. Yo además pues me incorporo a coordinar todo esto y he hecho una mano en temas de gobernanza compartida, de evaluación, de seguimiento, de formación, dentro y fuera de los departamentos. No voy a entrar en mucho detalle, luego hablamos, y por supuesto a través de proyectos estratégicos, que para eso somos el Ejecutivo. Igualmente, lo más importante, en estos dos últimos años hemos incorporado los ODS a los presupuestos por 2 años seguidos, también al plan de gobierno y también a los indicadores regionales, indicadores sectoriales. ¿Vale? Todo esto, como digo, lo podéis seguir en el Plan Aragón Agenda 2030. En los últimos años, si hay algo que querría destacar, en el último año, por estas fechas se estaba trabajando ya una estrategia aragonesa conjunta de recuperación social y económica para salir más unidos de la crisis. Conformada en consenso, con el consenso casi mayoritario de todas las fuerzas políticas, de la mesa del diálogo social y de las entidades locales. Como veis, aquí hay distintos bloques. En el de políticas públicas incorporamos la educación, la investigación, en el de territorio y medio ambiente, el sector primario, y en las de economía productora, el sector agroalimentario. En todos y cada uno estáis vosotros. Lo importante de la estrategia de recuperación social y económica es que se hizo previo a que Europa nos lo pidiese para la recuperación, que se hizo entre todos y que además está cumpliendo en un grado de cumplimiento que ya se ha anunciado del 85%. En el caso de Europa, como decía, en mitad de la pandemia, pues, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a trabajar juntos? ¿Vamos a ir por soluciones aisladas en cada Estado miembro? ¿Vamos a reorientar ciertas políticas hacia lo que no tendría que haber sido? Bueno, en la histórica cumbre de julio se acordó salir con lecciones aprendidas de esta crisis, apostar por la transición verde y digital y apostar por la cohesión social, territorial y que esto sirva para un nuevo modelo socioeconómico europeo como parte de la estrategia geoestratégica y ser diferentes.
En concreto, se acordaron en julio los 1.000 millones de euros del marco financiero plurianual, donde se incorporan los FEDER, la CEA, la PAC y los Horizonte Europa y demás. También los REACT-EU, una partida de fondos adicionales para salir de la crisis, sobre todo el mecanismo de recuperación y resiliencia, el MRR, para transformar nuestra economía y proponer una cantidad ingente de fondos sin precedentes, los 750.000 millones famosos y los 140.000 que tienen que venir a España, a cambio de una serie de reformas y una serie de inversiones para conseguir lo que Europa queremos entre todos, que es lo que decíamos, acelerar algunas transformaciones pendientes y, sobre todo, impulsar una acción ecológica, una transición verde y una transición digital sin precedentes. Como ya sabéis, desde el 30 de abril, se mandó el Plan Nacional de respuesta para este mecanismo, que está siendo evaluado y en 2 meses tendrán que ser validado. Las previsiones es que España ha hecho bien los deberes, será evaluado favorablemente, no sé qué grado de negociación habrá. Y el primer adelanto, y periódicamente cada 6 meses se nos va a ir pagando el Estado y por extensión a las comunidades autónomas en función de los hitos y de los objetivos que vamos consiguiendo. En este caso, si se ha dicho que se van a instalar un número de puntos de recarga para vehículos eléctricos, pues habrá que conseguirlo. Si hay que tener más hectáreas de cultivos ecológicos, pues habrá que hacerlo, porque si no, no vamos a tener dinero. El Plan de España Puede presentado casi instancia la visión de Aragón verde, social y digital. En este caso, los 4 ejes son verde, digital, social e igualdad de género, que conforman de forma transversal 10 políticas palanca, 30 componentes y 212 medidas. Al final, lo importante es que, si ya estáis al tanto, son las 110 inversiones, sobre todo las 102 reformas, que están más o menos pues media docena de inversiones y media docena de reformas para cada uno de esos componentes, donde se articula para cada componente la motivación, para cada inversión y para cada reforma, la motivación, la argumentación, el calendario, la arquitectura de cómo se van a desplegar los fondos, los calendarios por trimestres previstos para los próximos 3/6 años. Está todo publicado. Así que os animo a que entréis a la página de la Moncloa y accedáis. En concreto, vamos a ver un ejemplo de lo publicado. En el tema agroalimentario pues, se puede hablar sobre todo de componente 3 y 12, aunque hay muchos más involucrados, pero en el componente 3, como veis, se habla del sector agroalimentario y cómo tiene que reformarse para ser más verde y más digital. Hay un total de 1.000 millones para este componente, no es de los componentes más grandes, algo que yo personalmente me hubiese gustado ver más reforzado, si bien es cierto que la parte agroindustria o de industria agroalimentaria se ha llevado sobre todo al 12. Pero en este caso, el componente 3, ya veis ahí que menciona específicamente transformación ambiental y digital, en varias fases de la cadena alimentaria, desde la producción, los regadíos, etcétera, los purines. Y también, además, como decía, incorpora reformas e inversiones, ¿vale? No vamos a entrar en detalle porque me gustaría ir más rápido, pero ya veis que hay varias que os interpelan directamente a los del sector que nos estáis escuchando hoy. En el componente 12, que también pudiera ser, pues eso, en la política industrial parece que tradicionalmente no ha sido el sector agroalimentario, es donde se mete, ahí lo veis subrayado, el sector alimentario a la par del sector salud, automoción, aeronáutica, etcétera. De nuevo, para el componente 12, no voy a entrar en detalle de calendarios y demás, pero sí que veáis las reformas que se están incorporando, por ejemplo, el impulso a la economía circular y las inversiones. En parte, gran parte de las cosas, una de las cosas más importantes / novedosas del mecanismo de recuperación y resiliencia son los famosos PERTE, los proyectos estratégicos de reforma, transformación económica, que incorporan nuevas fórmulas de colaboración público-privada, nuevos territorios, toda la cadena de valor desde los grandes actores hasta las pymes. Y para esos posibles PERTE hay uno que se menciona específicamente de forma estimativa, de forma preliminar, que es la agricultura sostenible y eficiente. Así que tenemos que estar todos al tanto
para trabajar en esto, igual que con el resto de convocatorias de ayudas que van a ir saliendo. Que van a ir saliendo y que están saliendo ya. Menciono aquí una de ellas, ¿vale? A través de la página web de Aragón.es o en la página de Moncloa se puede acceder a todas las manifestaciones de interés y también las convocatorias que se están sacando. En este caso, ahora no recuerdo, pero era hasta el 18 de mayo, creo, estaba abierta una convocatoria del Ministerio de Ciencia, específicamente a través de la Agencia Estatal de Investigación para proyectos de I+D+I en líneas estratégicas, en colaboración público-privada, donde los beneficiarios son las universidades, pero también las empresas. Y una de las líneas estratégicas son los proyectos agroalimentarios, por ejemplo, productos fitosanitarios innovadores. Aquí tenemos un ejemplo de las líneas estratégicas que se dicen. Por lo tanto, que veáis que incluso antes de que Europa haya avanzado el plan, incluso antes de que se articulen futuras convocatorias, que es que estamos muy pronto del nuevo programa operativo diseñado al vuelo, mecanismo de recuperación y resiliencia, incluso antes de que vengan los fondos europeos, el Gobierno de España ya pintó, ya reflejó en los presupuestos generales del Estado 2021 casi unos 24.000 millones y se están articulando ya algunas convocatorias como esta de la AEI, además de otras de MOVES y demás, o sea que hay que estar pendiente. En nuestro caso, desde julio hemos, en el caso del Gobierno de Aragón, desde que vimos que había una nueva apuesta adicional de fondos suplementarios al mecanismo, al marco financiero plurianual y a los FEDER, etcétera, pues vimos que había que empezar a trabajar con aproximaciones adicionales, nuevas y específicas para este fondo. En concreto, desde julio, coordinados sobre todo, bueno, liderados por el presidente del Gobierno de Aragón, Lambán, coordinados por Vicepresidencia y Consejería de Industria, Consejería de Economía y la Consejería de Presidencia por su carácter transversal, se desarrolló un proceso de generación de proyectos desde lo público y proyectos desde los distintos departamentos y proyectos desde lo privado de escucha activa para involucrar a todos los sectores y recepcionar propuestas, expresiones de interés de proyectos de todos los sectores, de todos los agentes, y la verdad es que todavía seguimos recibiendo propuestas, pero las cifras son escandalosas, sobrecogedoras, unos 17.000 millones de euros de inversión total prevista, que no seremos capaces ni Aragón ni España de dar respuesta, pero muestra del músculo del compromiso y la capacidad que hay en Aragón. Hay 300 proyectos con unos 17.000 millones. Lo que sí que hemos hecho es, a la espera de que vayan saliendo más concreción sobre las convocatorias, nacionales, sobre las convocatorias autonómicas, convocatorias a nivel local, convocatorias existentes o convocatorias nuevas que se creen para esto, los PERTES, a la espera de que haya más concreción. Y una vez, como decía, completado con cierto éxito el proceso de captar ideas, lo que hemos hecho ha sido agrupar todos los sectores, todas las propuestas en 6 sectores estratégicos o líneas clave de actuación. Y ya veis que la mesa número 3 es la de agroalimentación y economía circular. Entonces, querría reflejar, primero, que a pesar de las incertidumbres, las incógnitas y de que estamos muy pronto de los mecanismos de recuperación, lo que hemos optado desde Aragón es seguir con la tradición que decía antes de consenso, unidad, colaboración y desarrollar estas 6 mesas como escenario de diálogo, de colaboración, de confianza y poner a las principales entidades promotoras con las distintas consejerías competentes en los temas para hablar de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, hasta dónde podemos llegar juntos, qué áreas no tenemos tratadas y nos tocaría cubrir, etcétera, etcétera. En total, en definitiva, se trata de encontrar proyectos de región que trasciendan la idea de las distintas propuestas individuales que llevarán los cauces que lleven, que irán a las convocatorias, como decía, ministeriales, autonómicas, por la concurrencia competitiva o por las bases reguladoras que sean, total transparencia. Lo que sí queremos es demostrar quién ha puesto cartas sobre la mesa por decir, oye, yo tengo ganas de encontrar solución compartida, vamos a trabajar juntos, vamos a arroparnos mutuamente, vamos a entendernos y ver hasta dónde podemos llegar. Con la confianza y la absoluta certeza de que yendo juntos
nos enriquecemos tanto a lo público como a lo privado y tendremos más chances de competir con otras comunidades autónomas o de conseguir mejores impactos sobre las propuestas propias yendo de la mano. Sin entrar en grandes detalles, querría, por temas de confidencial, obviamente no podemos dar traslado público a lo que se nos está diciendo, salvo que las empresas así lo manifiesten o lo digan ellos de forma... quería resumir en 3 grandes líneas lo específico de esta mesa. Bueno, digo lo específico porque en general en todas las mesas, haciendo caso a las directrices europeas, todos los sectores que decía antes, electromovilidad, logística o sanidad, todos apuntan hacia la reverderización y hacia la digitalización, mayor eficiencia energética, plantas de autoconsumo, paneles solares, mejorar la flota hacia vehículos, todo eso lo hacen todos, lo verde lo tienen todos, también lo digital, Internet de las cosas para inteligencia artificial, toma de decisiones basadas en datos, sensórica avanzada, formación, eso lo tienen todos, ¿vale? Específico de aquí, pues ya veis que ha habido propuestas para actuar en toda la cadena alimentaria, el desarrollo de nuevas granjas, nuevas explotaciones agroganaderas más sostenibles, digamos las granjas del futuro, por resumir, apuestas públicas por recentralizar y por estrategias comerciales, cambios modelos de transporte o de limpieza o de gestión de residuos, etcétera. En fin, tampoco voy a entrar en detalle a todo, como os he dicho antes lo tendréis, entramos en detalle, pero resumiría, las propuestas del tejido productivo ha sido completa, total, y además, para mi grata sorpresa, tampoco ha sido de sorpresa para lo público porque en los planteamientos iniciales que es de los departamentos, todo se ha visto más o menos referenciado desde lo privado. Ahora, el problema es, pues, o lo que todavía queda por ver es cómo lo articulamos y hasta dónde llegamos y cómo vemos. En cualquier caso, sí que para estas mesas de diálogo público-privado también querría discutir o reflejar la muy positiva valoración por parte de lo privado de la acción de gobierno, en este caso de liderar un encuentro para juntarnos e ir juntos de la mano dando la información que se sepa, hasta donde se sepa y hasta donde se pueda. La pertinencia de encontrar ese estilo de proyectos, misiones compartidas que den pie a una mejor planificación de las políticas públicas, a una mejor anticipación de las políticas privadas o de las estrategias empresariales sectoriales privadas, etcétera. Un poco a bajar los ánimos y a bajar el suflé y decir, oye, que estamos como estamos. En general, hablando sentido de la gente, los tenemos muy fácil. Y, por supuesto, esa máxima que repetimos, que parece como un sello de calidad para ser más competibles, más competitivos, vamos juntos a la mesa. Todo esto que he dicho está reflejado en la página web de Aragón.es también, ahí tenéis el apartado, las mesas, las convocatorias, las dudas, la terminología, las directrices europeas, las recomendaciones del semestre, todo está más o menos actualizado y, por supuesto, está a vuestra disposición. Yo creo que para empezar la conversación, Carmen, voy a dejar aquí de compartir la pantalla y seguimos por lo que quieras, ¿vale? Muy bien, Fermín. Muchísimas gracias. Espero que me estéis escuchando. Siempre eres claro, conciso y concreto. Yo, en general, lo que has remarcado, que creo que es nuestro principal objetivo, es que caminemos todos juntos, que haya un sistema de información que nos permita aprovechar, hablando de los mecanismos de recuperación, de los fondos Next, que podamos aprovechar todas las oportunidades que estén a nuestro alcance. O sea, sería nuestro objetivo primordial, como tú bien has dicho, son mesas de trabajo y de escucha activa. La escucha activa crucial en todos los sentidos. Y en cuanto a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues hemos hablado del número 12, de cómo un consumo, ¿verdad?, más consciente, si somos consumidores conscientes, tenemos el poder directo, cada uno de nosotros podemos actuar en pro de esa sostenibilidad que el mundo merece y que nuestra sociedad también merece. Y
Por ejemplo, yo he leído últimamente que escribiste sobre los ODS y la pandemia, el cómo realmente los ODS nos están ayudando a combatir. El único objetivo de los ODS es combatir la pandemia. Yo te voy a formular la primera pregunta. En el chat os animo a que nos preguntéis. De momento no ha habido preguntas, no he leído ninguna pregunta, pero bueno, la primera es mía por animar. ¿Cómo reflejas el resumen de... Tú haces un análisis de ODS por ODS, viendo cómo el objetivo fundamental de los ODS es salir de esta especie de pesadilla que nos está tocando vivir? ¿Y cómo resumes ese artículo? Que creo que es interesante. Bueno, en primer lugar, lo que decía al principio de la charla, los ODS nos sirven para comunicar mejor qué es lo que hacemos y autoevaluarnos. Entonces, cualquier empresa, si quiere contar lo que hace a través de los 17 ODS, lo va a poder contar. Lo puede contar de otra forma, pero si lo cuenta yendo ODS por ODS, mucha gente lo entenderá mejor. En nuestro caso, creo que quise reflejar, porque no me acuerdo, perdona Carmen, pero quise reflejar en qué afecta y qué aporta cada ODS y la pandemia y recíprocamente, ¿no? Entonces, pues efectivamente, yendo al ODS de hambre cero, el número 2, que es el que tema toda la cadena alimentaria y demás. Pues efectivamente la pandemia supuso un estrés extra adicional a toda la cadena de distribución de alimentos, a escala local y a escala global. Y cuando bajábamos a comprar estábamos todos tensionados y hubo muchas colas en muchos puertos, etc. Hubo una tensión extra, ¿no? Pues se puede contar por el ODS2 o por otra forma. Cuando decimos que bueno, hice un repaso de por qué la pandemia afecta más no sanitariamente, pero en el empleo a la mujer trabajadora. Pues se puede colocar a partir de los datos y puedes explicar las evidencias. ¿Por qué es necesario cuidar los ecosistemas para la pandemia? Pues te da pie a hablar de zoonosis. ¿Cómo la digitalización o las infraestructuras se han visto transformadas por la pandemia? Pues aquí estamos hablando, en vez de cara a cara y a lo mejor con una copa de vino entre todos, perdón, pues estamos cada uno en nuestro ámbito privado o público y con la digitalización, y nos experimenta lo que algunos, yo por tradición y formación, pues siempre he trabajado mucho en lo virtual y en lo digital, y hay sectores que no tanto. Seguramente el agroalimentario está viviendo en algunos ámbitos una transformación radical. Hay otros sectores agroganaderos, pues a lo mejor no tanto. Pues bueno, hay distintas realidades, pero vemos que también va por aquí. Porque en la pandemia, el ODS 17, es importante ir todos juntos. Pues ya lo hemos dicho. Si no vamos todos juntos, ni paramos las oleadas de muerte, ni desinfectamos las calles, ni encontramos vacunas, etcétera, ¿vale? Querría sacar, perdona, Carmen, me he olvidado antes de sacar una cosa a colación. Y como no hay muchas, como dices que todavía no hay preguntas, voy a hacer una gracia. Me encanta, en general me encantan vuestras estrategias de promoción, de innovación y demás de lo agro. Y la última campaña de Aragón Alimentos Nobles, lo que ves casi podría ser una campaña para todo el gobierno de Aragón. De hecho, hay una nueva herramienta, voy a compartir pantalla, si adivino, yo creo que estoy compartiendo ya. Sí. Veis la página web de VisualGov, del Gobierno de Aragón, ¿verdad? La transparencia de los alimentos y el sabor y la calidad, pero la transparencia la honestidad es una de las virtudes y de las necesidades en este mundo que vivimos, de inteligencias artificiales, de políticas basadas en evidencias, etc. Bueno, en esta herramienta se ha incorporado todo el plan de gobierno y todas las medidas acordadas en la estrategia de recuperación social y económica, las que veíamos antes del sector agro, de medio ambiente, etc. Pues bueno, podemos bajar
y podemos ir al ODS 2 y ver cuáles son las medidas que están puestas. Podemos ir al ODS 8 al ODS 8 de trabajo decente económico. Voy a intentar encontrar Doy fe de que medimos y de que somos transparentes porque, bueno, evidentemente en mi dirección nos toca de cada uno de los procedimientos y de cada una de las medidas que están incluidas, como bien has dicho, en el plan de gobierno hay un cuadro de mando con indicadores y se mide y esas mediciones se trasladan, que con esta herramienta de visualización de datos estamos logrando la transparencia que tú comentas. Bueno, Así que, espero que no te esté poniendo muy nerviosa y decir, no me saques esto ahora, Fermín, por favor. Bueno, no, creo que dices. Pues mira, en el ODS 8, que podemos navegar por departamentos, vemos que en el ODS 8 están todos estos departamentos aquí implicados, estos que vemos aquí. Ciudadanía, el tuyo, agricultura, ganadería, y de hecho vemos aquí todas las medidas. Y la medida número 130, apoyar firmemente al sector alimentario como sector estratégico, algo que no nos cansaremos de decir. Pues tenemos aquí los órganos responsables, los porcentajes de avances, los seguimientos, todas las boletines, etcétera, etcétera. Anécdota. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle y voy a quitarlo rápido por si por dentro me estás sudando. Insisto, también por supuesto con la triple agenda de Aragón Verde Social Digital. La idea de un gobierno innovador, un gobierno que rinde cuentas, un gobierno que está a la altura de los tiempos, que acompaña a la ciudadanía, que empodera a la ciudadanía y al sector productivo para hacer que cada uno vuele tan alto como pueda, que sea capaz de desarrollar todo su potencial, no es una opción ya. O sea, tenemos que ser relevante para el sector. No quiero entrar demasiado al sector agroalimentario. Antes he mencionado, perdón, que me sale una... Sí, dejo de compartir un momentito, que me está dando problemas de red. No es una opción mantener la administración del siglo XIX ni del siglo XX. Ahí, ¿hacia dónde vamos? Transparencia, ley de agilización administrativa, reformas, digitalización, simplificación, todo que vaya en esa dirección será útil para los distintos sectores productivos. Sin duda. Bueno, ya hemos animado el debate, Fermín, ya hay preguntas, ¿eh? Ya hay preguntas. Pero te agradezco el guiño a la campaña y creo que la nobleza y en términos de marketing tiene muchísimas posibilidades de declinarse y es una campaña que nos puede servir para sentirnos orgullosos del sector que tenemos. Evidentemente todos lo podemos hacer mejor y para eso estamos, para mejorar, pero el potencial tiene que convertirse ya en realidad. A mí lo de hablar de potencial, bueno, me gustaría que realmente tuviésemos esa capacidad bien clara, que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y España como grandísimo productor y exportador de alimentos y Aragón como grandísimo territorio productor dentro de España, bueno, pues tenemos que tener claro lo que representa todo el ecosistema agroalimentario. A ver, vamos a leer las preguntas. Te digo la persona. Lola Berna nos dice, muchas gracias por la presentación. Me preguntaba qué papel tienen los agricultores y ganaderos en la toma de decisiones, en particular, cómo se están escuchando sus necesidades. Estas mesas que tú has nombrado, las mesas de trabajo, donde estáis haciendo, donde se practica la escucha activa, ¿quién lo representa? ¿Quién representa a agricultores y a ganaderos? Pues yendo concreto, en esas mesas representantes de agricultores y ganaderos no hay. Sí que hay representantes de la industria agroalimentaria. No porque queramos, sino porque no hemos recibido propuestas ni de agricultores individuales ni de representantes, supongo que por la atomización del sector y por la dificultad de articular proyectos de calado de eso. En todo caso, como he dicho, no sé si lo he dicho, esas mesas no son excluyentes del resto de políticas, son complementarias a todas las convocatorias de ayudas y demás que va a haber.
y no suple ni niega ni desacredita a otras mesas de diálogo social con otros representantes, ¿vale? Pero en concreto en esta, pues para los Next Generation, cualquier agricultor, ganadero o empresario que nos haga llegar ayuda, propuestas, será considerado. Bueno, tenéis a la COE en la mesa, realmente COE, por ejemplo, la asociación de... No lo han mencionado, COE, CEPIME, UGT y comisiones están Claro, como observadores, más o menos como validadores del proceso. También está la Universidad de Zaragoza y también está la FAM, la Federación. Pero son, digamos, observadores barra validadores de pues, darles un papel transversal y protagonista en todas las mesas porque así lo están. Pero, digamos, no estaría ahí la COE como por la propuesta de algún agricultor o algún ganadero que haya llegado. ¿Vale? Sí que miento, me ha venido a la cabeza. De comunidades de regantes tenemos cosas y tiene que ver con temas energéticos, ¿vale? creo que también en el COE, como está la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón, la asociación dentro de sus miembros también tiene, por ejemplo, a muchísimas cooperativas. Y las cooperativas, ya sabéis que muchas de ellas también representan a muchos agricultores y a muchos ganaderos. Yo creo que, bueno, la composición de las mesas, evidentemente, bueno, pues ya habéis decidido y que si hay alguien que quiere realizar alguna propuesta, vamos, segurísimo que van a poder ser escuchados si no están suficientemente representados, que lo dudo. Yo creo que tenemos... Efectivamente, son mesas de trabajo técnicas, había que empezar por algún lado, se trabajó por la gente que había manifestado interés y que había puesto sobre la mesa las propuestas con más calado y capacidad de arrastre y capacidad de transformación y también de hacer uso cofinanciando la llegada de fondos que no se van a financiar las ayudas al 100%. O sea, propuestas serias, pero era la primera foto. De hecho, en la mesa de agroalimentación y economía circular, en la primera se estaban juntas industrias agroalimentarias de otras industrias del sector, de distintos sectores que estaban con propuestas de economía circular. Y hablo de las madereras, cementeras, plásticos y papeleras que tenemos grandes referentes. Y en la segunda, por ejemplo, ya se han separado y hemos tenido la primera submesa o mesa técnica más operativa para industrias agroalimentarias y la de industrias de otros sectores se hará más adelante y en esa segunda mesa pues seguramente se pueda incorporar. Pero es verdad que también buscamos que la gente manifieste interés, ¿vale? Por ser operativos hemos tirado a lo que teníamos sobre la mesa sin vetar a nadie y sin negar otras mesas de diálogo. Me he Perfecto. apuntado, perdona Carmen, que hablabas y me parece fundamental el potencial versus realidad. Y voy a hacer una apreciación también a título personal. Durante los últimos 2 años, mucho de la Agenda 2030 tenía de potencial, porque potencial de transformación, pero es verdad que no estaba tan metido en la realidad como está ahora, gracias, entre otras cosas, a los fondos europeos. Por eso yo creo que es pertinente recalcar que si antes había una ambición climática en la anterior comisión, desde que yo von der Leyen con Pacto Verde Europeo y desde julio que se acordó Marco Financiero Plurianual y los MRR, hemos quitado el condicional y ahora está articulado en todos los planes nacionales cómo invertir, por qué invertir, en qué invertir y cuándo invertir o cuándo reformar. Y estamos hablando de 2021, 2022, 2023. Ya no es un potencial, es una realidad. Muy bien. Bueno, tuvimos la primera intervención de este nuevo ciclo de webinars del Círculo Alimentario, Agroalimentario. Estuvo Pedro Fatás en representación del CAE, del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, de certificación bueno, y nos estuvo hablando del Pacto Verde y de cómo realmente la estrategia de la granja a la mesa, en fin, cómo también aterrizando muy bien cómo va a ser
esta transición verde que estamos todos implicados. Siguiente pregunta. Mira, José Manuel Macarulla nos dice, a ver, ¿se están implementando políticas para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, 2.5 y sus indicadores 2.51, 2.51 en Aragón? Y ahí me he perdido. Yo no sé cuál es el 2.51, pero seguramente si tienes tú en pantalla o lo tienes en mente, nos podrás responder. Lo estoy buscando, perdonadme, ahora mismo, si queréis comparto la pantalla y así lo podemos ver entre todos. Yo también tengo preparados los 17 objetivos, por si tenemos que consultar. No sé si se ve la página web de la ONU, ¿lo estáis viendo? Sí, se ve muy bien. A ver, ¿cuáles son las metas? 2.5. Y ahora justificaré porque estoy mirando mantener diversidad genética en las semillas, las plantas cultivadas, los animales de granja y demás. Pues efectivamente se está manteniendo. Vuelvo a VisualGov, voy a lo de S2 y veré que aquí hay lo del banco de semillas del CITA, tiene que estar por aquí. El banco de germoplasma creo que se llama, no sé dónde está ahora. Es uno de los mejores de Europa. Efectivamente, sí, no sé dónde está ahora. Voy a buscar otra forma de verlo, Agenda 2030 Aragón. En la página web de la Agenda 2030 se puede ver, si carga, para cada una. Bueno, diversidad genética. Lo del CITA es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Y aquí tenemos todo el plan de gobierno. José Manuel Macarulla representa el sector ganadero autóctono. ¿Te suena la raza parda de montaña, que es una de nuestras razas autóctonas? Ahora están con el sello también del mapa de raza autóctona y bueno, creo que él a lo mejor va más por el tema ganadería, pero tú lo que nos estás enseñando es realmente a consultar en una herramienta de visualización cómo se está avanzando en la implementación de los objetivos. José Manuel. Pregunta, ¿hay políticas? Sí, hay políticas. Están hasta plasmadas en el plan de gobierno, que a veces hay cosas que se hacen y no se plasman en el plan de gobierno. Pero variedad de agricultura y ganadería extensiva, y me consta que es una línea estratégica. Más a detalle, tendría que preguntar al órgano competente, a la Dirección General de turno. Tranquilo, José Manuel, que lo hablamos. Yo también lo investigo, ya que lo has preguntado, y lo hablamos y vemos cómo estamos avanzando en este objetivo. Siguiente, dice Lola Berna otra vez, dice, ¿cree que se está fallando en la transferencia de conocimiento de nuestros centros de investigación hacia el sector? ¿Cómo podría mejorarse? Esto merece un webinar aparte, porque tú también has estado mucho en transferencia de conocimiento, ¿verdad? En tu labor en el BIFI y bueno, en los programas europeos. Me encanta que me hagas esa pregunta, Lola, efectivamente. A ver, un plano previo a la transferencia, que casi tiene que ver con la reputación del sector y con la propia percepción del sector. Y la percepción de la realidad social con respecto a la realidad en PIB, a músculo de I+D, a desarrollo tecnológico. Creo que todavía falta estrechar ese gap, ese salto que hay entre la realidad y la percepción social. La profesionalización del sector, la transferencia tecnológica, el rol que tienen todas las industrias agroganadeiras y demás agentes con respecto a la I+D+I es alucinante. Yo que vengo del sector TIC, parece que todo el mundo entienda como lo más puntero el sector TIC, los Facebook y los Wallapop y demás políticas que muchas veces no tienen un impacto social para nada positivo. Y sin embargo, la agricultura que es nuestra y ganadería, que es nuestra Fórmula 1, que además vertebra territorio, que incorpora mujeres, que
incorpora a todo segmento de población, que tiene una capacidad de arrastre alucinante, a veces se nos olvida. Y suelo dar un ejemplo. Parece que nos guste mucho el Mobile World Congress en Barcelona, a los medios de comunicación están todo el día ahí, y tenemos aquí FIMA, que es más grande, más importante y más alucinante, y no tenga la misma repercusión mediática a nivel internacional. Dicho lo cual, efectivamente, esa percepción a veces, o esa falta de gallardía, se puede reflejar tanto en los agricultores y ganaderos como en los investigadores del CITA o de la universidad o del CSIC que están haciendo cosas, como en las propias inversiones públicas, lo reconozco. Pero bueno, otro ejemplo, tenemos aquí el Instituto Agronómico Mediterráneo, el IAMZ, que no me acuerdo ahora exactamente del nombre, que es fundamental, es una referencia internacional, y pues no le damos tanto bombo que se merece. Bueno, y muchos de los asistentes probablemente no hayan escuchado hablar de un organismo de cooperación internacional que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo tenemos en Aragón, que vienen científicos y vienen, bueno, profesionales de todos los países del mundo. Y bueno, es verdad que quizás nos falta comunicar más y mejor. En este aspecto, fíjate, con Lucía Entonces, tenemos Soriano. un parque tecnológico para ello, tenemos clústeres, tenemos CITA propiamente. Hay un montón de gente. ¿Es suficiente? No, siempre será insuficiente. En cuanto a la transferencia de resultados, hombre, yo creo que los resultados están ahí. La capacidad de producción, cómo ha mejorado, la diversificación, la eficiencia, el ahorro de agua, la capacidad exportadora, la realidad social en el ámbito rural, muchas veces promovida por las cooperativas, por las empresas o por los agricultores y ganaderos. La realidad es que funciona mucho mejor que muchos otros, mucho mejor que otros sectores que a lo mejor parece que sea, no, que está muy bien. Ahora, ¿es suficiente? No, siempre tendremos que hacer más y mejor. Ahí la labor de entidades como CITA o la OTRI de Universidad de Zaragoza, pues siempre seguirá escasa porque tenemos muchísimo más que hacer, desde luego. Nosotros el día 28... Sobre todo saltar la barrera entre la investigación pura y la realidad del agricultor, que tiene que decidir de aquí a 2 años qué es lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Toda esa transferencia, toda la cadena, pues sí que hay gaps, hay zonas que estarán menos pobladas. Yo también soy de tu opinión que cada vez hay más transferencia y lo estoy viendo con ejemplos todos los días. Yo últimamente pues estamos saliendo más, estamos visitando más proyectos empresariales y estoy viendo que en la mayoría hay una relación muy cercana con el I+D que tenemos en Aragón, una muy buena relación con pues me da igual, desde el ITA-Innova hasta con el CITA o con el Instituto Agronómico o con el laboratorio medioambiental, agroambiental, perdón. De verdad, nosotros el 28 nos vamos todos los jefes de servicio y la responsable de promoción del equipo de promoción de Sarga, nos vamos y tenemos una reunión bilateral con el CITA, con Lucía Soriano y bueno, hemos pautado una serie de temas que estamos profundizando. Pues te diría la trufa, porque tengo aquí una pregunta de Pedro Marco que te voy a leer a continuación, pero también sobre la almendra o sobre los embajadores de la biodiversidad o sobre el banco de germoplasma. Sí que se está trabajando bastante, creo yo, desde el sector en investigación aplicada. No soy una experta ni mucho menos en I+D, pero sí que estoy viendo ciertos proyectos que se están plasmando. Yo estoy en la cadena, no estoy en la investigación ni mucho menos. Estoy en la aplicación, estoy en el mundo de las empresas o en el sector. Te interrumpo, perdona, que no hace falta, no hay que pensar solo en transferencia de resultados puros de I+D de la investigación básica o más compleja. Que la mejora de servicios como la comercialización, la planificación, el marketing, etcétera, es fundamental y lo se está haciendo cada vez mejor y
En este caso, además, perdona que te vuelva a echar flores, desde vuestra dirección, pues es un ejemplo de lo bien que lo podemos hacer. Podríamos tener más centros demostradores, podríamos tener más visitas guiadas a espacios singulares, podríamos tener muchas estrategias innovadoras, siempre se nos ocurrirán, seguramente más que dinero tengamos, pero no pensemos que estamos muy mal en este sector para nada. Perdón. Muy bien. No, estás totalmente perdonado. Estamos aquí en un diálogo. Hay veces que el estar así virtual, el diálogo no te creas que es tan fácil, ¿verdad? Porque creo que siempre es más rico el diálogo cara a cara, pero bueno, estamos donde estamos. Mira, nos dice Pedro Marco Montori del CITA. Gracias, Fermín, por tu presentación. Tengo una pregunta. Además de los ODS, existen programas europeos alineados con los mismos, como del campo a la mesa o Una Salud o el Pacto Verde. ¿Cuál sería la mejor forma de articular esta relación público-privada, incluyendo la investigación, para poder acceder a estos programas y ser más competitivos en el campo agroalimentario? Bueno, sobre el comentario, ni la Comisión Europea, ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de Aragón tenemos convocatorias o líneas de financiación específicas para los ODS como tal. Al revés, se ha dicho, todas las líneas de financiación del Gobierno de Aragón van hacia los ODS. Todo el marco financiero plurianual, los FEDER, FEADER, Banco Europeo de Inversiones, Horizonte Europa, todo va hacia los ODS y todas las líneas tienen que contribuir hacia los ODS. En este caso, Pedro, te aprovecho a saludar, menciona algunas de las líneas. Sobre la primera parte de la pregunta, colaboración público-privada para mejorar la competitividad. Las respuestas fáciles serían pues transferencia, cátedras, proyectos de investigación conjuntos, etcétera. La respuesta personal que yo diría, cuanto más dinero inviertan las empresas para la colaboración público-privada, cuanto más paciencia tengan y tengan una visión a más largo plazo, mejor. Crecerá exponencialmente. Si se hace un proyecto en una empresica para algo de 2 meses, pues tendrás unos resultados de 2 meses. Si tienes un proyecto largo de colaboración, una cátedra, y te creas una cultura organizacional en las empresas para ir trabajando, tendrás efectos a largo plazo. Y en Aragón tenemos excelentes ejemplos. Ahora, ¿eso quién lo puede? Las empresas que tienen dinero lo pueden hacer, porque se lo creen, tienen capacidad, tienen tiempo, tienen recursos para esas áreas. Los pequeñicos, pues nos cuesta más, pues ahí tiene que estar lo público acompañando y echando una mano. Y luego, por completar la respuesta, en la colaboración público-privada, y me sirve porque estoy repitiéndolo continuamente en esas mesas de trabajo. Continuamente, empatía, sinceridad, reciprocidad, que nadie se piense mejor que el otro, que nadie se piense que tenga la verdad absoluta, que cuesta mucho mezclar según qué mundos, y los territorios de frontera pues dan mucho placer, pero también te dan mucho quebraderos de cabeza. Así que paciencia, pero con la confianza de que merece la pena. Pues sí, toda la razón del mundo. Paciencia. Paciencia para construir, siempre se ha dicho. Hay otra pregunta, mira, nos dice, me vas a permitir que la conteste yo. Aunque tú también nos puedas dar tu opinión desde la visión que tienes de la campaña. No, me dice, ¿cómo puede mejorar la difusión de la campaña de Aragón Alimentos Nobles para quienes no están al tanto en las redes sociales? No sé si quiere decir que utilicemos más las redes sociales o que cómo puede mejorar la campaña Aragón Alimentos Nobles. Me lo voy a tomar por el último, es decir, ¿cómo podemos mejorar? Yo os cuento lo que estamos haciendo y lo que estamos planificando ahora. Queremos dar continuidad al proceso que se inició de construcción de marca en el último cuatrimestre del año pasado. Aragón Alimentos Nobles surge como consecuencia de un presupuesto extraordinario de la estrategia de recuperación social que os ha nombrado antes Fermín, donde el sector agroalimentario evidentemente tiene un montón de medidas que le aplican y como consecuencia, pues bueno, creo que obtuvimos una
buena campaña que podemos hacer que sea muchísimo mejor entre todos. Mejoramos 23 puntos la notoriedad frente a los resultados de 2018. A finales de 2018, un 43% de los encuestados decían que no nombraban ningún alimento de Aragón cuando se les preguntaba por un alimento de Aragón referente. Había un desconocimiento o notamos un desconocimiento bastante grande. Tener en cuenta que competimos con otras comunidades autónomas muy potentes también en la producción agroalimentaria. España, como hemos visto, es un grandísimo productor. Bueno, este año damos continuidad a esta campaña, queremos seguir construyendo marca alrededor del posicionamiento de nobleza. Estamos ahora mismo resolviendo una nueva licitación de 1,5 millones de euros para otra gran campaña de medios nacional que siga hablando de nuestro potencial, no, de nuestra realidad como grandísimo territorio productor, y también esa campaña de medios se ve acompasada por acciones en punto de venta, porque si vamos a buscar el producto y no lo encontramos en los lineales, pues no estamos haciéndolo totalmente bien. Así que después yo creo que a finales de septiembre, os lo digo porque todavía no está resuelta la licitación y no conocemos el detalle de la adjudicación, pero en los periodos que hemos marcado en el pliego, a partir del 15 de septiembre, volveremos a una gran campaña nacional, volveremos a estar en las grandes superficies y supermercados, hipermercados de las grandes cadenas que más alimentos de Aragón tienen y pueden tener, y haremos también una campaña, evidentemente, en Aragón con aquellas cadenas que suscribieron un acuerdo de apoyo a los alimentos de Aragón con Gobierno de Aragón, que son 9 cadenas, las más importantes, evidentemente. Y a partir de ahí queremos utilizar o trabajar otros canales. Os he hablado de la distribución alimentaria, supermercado, hipermercado, pero estamos trabajando con Canal Horeca. Horeca está sufrido y está sufriendo muchísimo como canal, y una parte de nuestro sector también ha sufrido mucho por el sufrimiento de Horeca, la cadena, esto es, la cadena de valor alimentaria, bueno, pues es lo que tiene. Y nos estamos centrando mucho ahora en la formación y en la información. Hemos creado hasta un servicio de atención a la hostelería para que cualquier duda sobre alimentos de Aragón, técnica, de confección de menús, de calidad diferenciada, la puedan resolver en este trabajo conjunto, que tenemos que estar en lo que podamos cada uno aportar. En el comercio minorista, lo mismo, con Eva Fortea, la directora general de Comercio, tenemos intención de trasladar la campaña de Aragón Alimentos Nobles también a los multiservicios rurales, que son una red de más de 100 establecimientos que están en todo nuestro territorio, y es un comercio minorista que también tiene alimentación y quiere dar visibilidad a la campaña. Estamos hablando también de las tiendas de las cooperativas. Hay tiendas en las cooperativas que están vendiendo, evidentemente, alimentos de Aragón y que quieren reforzar su marca, pues aportando a la marca común. Aragón Alimentos Nobles es una marca paraguas que tiene que acompañar, tiene que servir para que el resto de marcas sean potentes y descubran su propio camino. Nosotros no somos una herramienta tanto de venta como de marketing, de acompañamiento y de que vayamos todos alineados. Os comento también la calidad diferenciada. Si todo va bien en la modificación del PDR, en septiembre habrá una nueva convocatoria de ayudas para la promoción de la calidad diferenciada de Aragón, que va a estar, pues según lo previsto, muy bien dotada para que todos los planes de promoción de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas que tenemos en Aragón, Aragón ecológico, bueno, todo lo que es la calidad diferenciada con protección europea o de ámbito comunitario, pues sus planes van a estar alineados con Aragón Alimentos Nobles. Aquellos que mejor alineados estén con la campaña institucional serán los que más puntuación obtengan en la concurrencia competitiva, y les vamos a apoyar hasta en un 70% de todo lo que es sus costes de promoción. Es decir, creo que estamos logrando ir todos a una, o por lo menos empezar a caminar unidos para construir marca.
Y en cuanto a las redes sociales, pues tenemos una actividad que ya nos gustaría estar más activos, por supuesto. Ya sabéis que para hacer un buen community management hacen falta recursos humanos cualificados, aunque todos somos comunicadores. Yo misma me encanta, cuando tengo tiempo, también leer y comunicar en redes. Pero tenemos una community manager y un equipo de soporte de creación de contenidos que gestiona las cuentas de Aragón Alimentos en las redes. Así que os invitamos también a que interactuéis y a que nos sugiráis y temas que os gustaría que tratásemos y no estamos tratando, en fin. Y es por el tema de redes, a través de las redes, como son instrumentos de escucha y bidireccionales totales, podemos hablar para mejorar también. Y voy a ver, que como estaba contestando, no sé si hay más preguntas. Un segundito. A ver, las cooperativas... Solo te falta para mejorar la campaña poner los ODS en algún sitio en la página web. Y ya será perfecto. Que fue una conversación que tuvimos. Fíjate, yo he visto una evolución tan grande que creo que no es que no haga falta hablar de ellos, es que vamos hacia ellos sin duda, porque pienso también en que la campaña es una campaña de transformación, de hacer marketing de transformación, es una campaña de valores, pero podemos hacer ese ejercicio de aterrizar los ODS y aplicarlos a nuestra campaña. Te cojo el testigo y nos ponemos, pero te pediremos ayuda, Era una broma del que no sabe al que lo está haciendo muy bien. La campaña fuera de las redes sociales es espectacular. Recuerdo mi sorpresa alguna vez al llegar a Madrid, a Atocha, ver Aragón Alimentos por todos los lados. Ha habido campañas en lo offline muy, muy potentes. Y lo de al final es llevar la marca donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? En los lineales, en la compra. Si acaso se podría llevar a otros lineales, yo que sé, a la feria del libro, a la feria de ropa, pues se podría. Yo creo que lo estoy haciendo sobresaliente. Ojalá tengamos recursos suficientes, pero muchas veces los recursos económicos no son tan importantes como las personas, porque a través de nuestras personas podemos ser excelentes embajadores allá donde nosotros vayamos, ir a nuestra tierra, ir a nuestro territorio, ir a nuestros alimentos, nuestra capacidad industrial y eso es lo relevante. El otro día tuvimos un webinar que hablamos de marketing de guerrilla. Pues en muchos casos también desde los gobiernos hacemos marketing de guerrilla porque los recursos son finitos, evidentemente. Y en promoción y en marketing os aseguro que nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque el mundo es muy complejo, muy grande y cada persona tiene la consideración de mercado. Cada uno de nosotros somos un mercado en términos de marketing. Imaginaros si tenemos trabajo por hacer. Pero bueno, yo confío en el equipo y en que podamos entre todos, sobre todo el ejercicio de aterrizar los ODS, hablamos mucho de consumidor consciente. El consumidor consciente que cada vez valora más lo que come, elige y para elegir se informa. Y también creo que en las últimas tendencias de consumo y por las reuniones que mantenemos con la distribución, es muy acusada la tendencia al consumo de proximidad, a valorar el origen y las garantías de origen, como pueden ser, en este caso, la calidad diferenciada de Aragón, que es lo que te vincula al territorio y lo que te garantiza un origen. Así que, bueno, podemos pensar que vamos hacia un buen camino o por un buen camino. Sí, déjame una anécdota, que has dicho lo de guerrilla y me ha venido al lado previo a mi trabajo actual. El primer disco que saqué de música electrónica en mi vida pseudoartística se llamaba Presco por el Presco de Calanda. Y hay un Presco ahí en la portada, obra de Paco Lafarga, un artista aragonés. Os invito a que escuchéis el disco Presco en Bandcamp, que está gratis para descargar. Muy bien. Pues sí, tenemos, fíjate, historias que contar. Yo me estoy acordando de cuando entré en el Bifi y me enseñaste la sala donde estaban las computadoras, aquellos ordenadores. Recuerdo que llevaba un vestido y que se me subieron las faldas. Pues a ver Amazon la que monta ahora. Y por eso estamos ante una época muy interesante y el que Aragón vaya a ser una región Amazon, todavía no somos conscientes de lo que puede implicar. Mira, hay también, eso te lo pregunto yo directamente,
¿qué piensas o cómo valoras el que en Aragón vayamos a tener una región Amazon? AWS, vamos. Pues en primer lugar, igual que he respondido antes con la percepción o la gallardía, nos da mucha confianza al territorio. Para que lo tengan otros, lo tenemos nosotros. Y que, pues, luego, en cuanto a la construcción y la operación, pues son los puestos de trabajo que son. En cuanto a la optimización, latencia, pues seguramente atraiga muchas empresas y tendrá un efecto tractor. No sé ya si tanto como esos estudios que se han hecho en otros países como Irlanda, que decían, no me acuerdo ahora, pero había estudios ya de cómo impactaba una estrategia equivalente en 10 años. Prefiero no hacer grandes alardes de lo que puede ser, pero en el corto plazo sirve. Y cuando vas a promocionar Aragón en distintas estrategias o acciones comerciales para atraer inversiones, que pues igual que puedes decir, oye, por algo nos elige Inditex, por algo nos elige Amazon, etcétera, etcétera, pues Sí. solo por eso ya renta. Un intangible potentísimo. Desde luego, somos el hub logístico del sur de Europa y tenemos una actividad, el mejor máster que existe, bueno, está el MIT. Es que en logística y en tecnología pienso que es cierto que posiciona en el mundo, es que podemos posicionarnos en el mundo. Y cuando sales fuera de España... Diálogo social, capacidad institucional, facilidad, cercanía, hay muchos argumentos que cada vez yo creo que las empresas lo valoran más, incluso me consta que hay algunas empresas que lo utilizan como requisito. Los valores aragoneses que no tenemos que inventarnos, sino que tenemos en el ADN de arremangarnos, de trabajar juntos, de nobleza, como bien resumís, eso muchas veces es casi un requisito. Yo soy súper optimista con los argumentos que tenemos para el futuro. Muy bien, pues yo también. Además, de verdad, porque el tener la infraestructura tecnológica y logística que podamos necesitar para crecer, cuidado, que es que eso es importante. Eso sí que es importante en términos de potencialidad. Me estoy leyendo preguntas, sobre todo hablan sí, muy bien, de la representación del mundo cooperativo, de que pueden ser los adecuados, de cómo participar en estas mesas de trabajo. Bueno, creo que somos personas perfectamente accesibles, tanto Fermín Serrano como yo. Si tenéis algún interés, tenéis mi email directo y su email directo, que somos personajes públicas, ¿no? O profesionales públicos, no sé cómo denominarnos, y estamos dispuestos a que nos escribáis y nos consultéis cualquier tema de los que estáis comentando en el chat. Hay una apuesta también decidida por la formación, dicen que echan de menos en algún caso temas de formación. Entiendo que en lo que hemos estado hablando de transferencia de conocimiento y de cómo la investigación, hay todavía un pequeño gap o un gap con la realidad. Y yo creo que ya está, porque esta aplicación es un poco ¿Hago compleja. 3 comentarios rápidos a esto que has dicho? A ver, sí. Sobre las cooperativas. Es verdad que el esfuerzo de impulso transformador de los ODS lo estamos realizando más intensamente en los no habituales, las cooperativas son ODS por definición y la economía social y demás, la realidad es sobresaliente. Bravo. Sobre las mesas, insisto. Déjame que te interrumpa aquí, que lo hablamos tú y yo ayer cuando preparábamos la charla, antes de que hagas tus 2 siguientes apuntes. Sí. Estamos trabajando en el marketing que necesita los valores cooperativos, bueno, pues son muy singulares y sí que es verdad que desde Cooperativas de Aragón han tenido una iniciativa. Nosotros les hemos apoyado en un estudio que han hecho para saber en qué momento se encuentra el marketing cooperativo y hacia dónde está el camino y hacia dónde quieren ir y dónde quieren llegar. Es importante, una cooperativa es una empresa y como tal necesitan también marca para competir en mercados, además de muchísimas otras cosas, necesitan marca y como cualquier empresa, es que creo que las fórmulas jurídicas
las fórmulas jurídicas que tienen hoy o la realidad empresarial puede tener muchísimas formas jurídicas, desde acuerdos estables de cooperación, en fin, UTEs, los mismos PERTES, que es una figura jurídica nueva que se ha creado ante una necesidad de presentar a Europa pues un proyecto integral para que pueda ser apoyado desde lo público y desde lo privado. En fin, que cualquiera de las fórmulas es adecuada y que la economía social, como tú bien me decías, no es únicamente esa sensación que hay veces que tenemos de que economía social es algo que puede ser hasta pequeño o poco significativo, ¿no? Hay una economía social importante y las cooperativas son un gran ejemplo. Vale. Sobre las mesas, ¿cómo participar? Insisto, esas mesas sirven para lo que sirven. Si alguien tiene ganas, tiene capacidad y tiene propuestas de inversión, de hacer uso de los fondos Next Generation en lo que se está viendo ya publicado, con las condiciones que se está viendo, que lo diga. Y lo consideraremos, sea por un canal, por otro, lo tenemos en consideración para trabajar juntos e ir tan lejos como se pueda. No pensemos que por no estar en la mesa estoy fuera en absoluto, porque o por no estar en la mesa o quien está en la mesa ya tiene algo ganado, en absoluto. ¿Vale? Las convocatorias serán las que sean, serán para lo que sean, con las bases reguladoras, con los criterios, con los plazos, todo totalmente público. Y además es verdad que en ese proceso de reflexión conjunta y de ir de la mano y de encontrar esas misiones compartidas, estamos encantados de escuchar propuestas dentro de la operatividad y la seriedad que se pide, que seguro que lo haya preguntado, seguro. Y sobre formación, es verdad que es uno de los temas de esas mesas también, identificar, oye, las nuevas inversiones, qué cualificaciones y qué oferta formativa va a necesitar para ir anticipando. Tenemos, ya sabéis, una apuesta por la FP muy importante. Tenemos centros como el centro de San Blas, que no me acuerdo ahora el nombre, que tenía varias CIP de San Blas, referencia en estas cosas, en Teruel. El porcino, también la FP que se ha hecho específica para el sector porcino creo que es diferencial y única. Sí, la formación de la transferencia, es verdad que eso, hay algunos másters, hay alguna formación específica. Suele estar asociada a gente que está en el sector y que tiene ganas de hacerlo y se va formando con la práctica. Es buen punto. Habría que. Muy bien. Pues yo creo que, si no me equivoco, a ver, hay algún comentario, pero son respuestas que creo que han ido ya saliendo en tu explicación. Simplemente nos van diciendo que sí, que vamos por buen camino en lo que estamos contando. Si hay alguien de verdad que se ha quedado con ganas de preguntar o no he leído bien la pregunta, porque la aplicación hay veces que es compleja de leer preguntas y respuestas, bueno, pues me llamáis directamente y podemos montar incluso otra videoconferencia con Fermín, que seguro que está dispuesto a escucharnos. Yo, sin más, te agradezco mucho tu colaboración, que estés con nosotros, que seas una parte importante de este círculo alimentario que creemos que es una comunidad que aprende. Yo, por supuesto, que todos los días en cada webinar aprendo muchísimo de todos vosotros. Y queremos aplicar con la metodología del método HIP, el hexágono de la innovación pública. Con Raúl Oliván estamos súper ilusionados en que el círculo alimentario sea un cooking lab, que sea un laboratorio de innovación en el que todos nos escuchemos y aprendamos a trabajar el win-win de toda la vida, pero de verdad, estamos en ello y hoy creo que ha sido también un buen ejemplo de colaboración, de cooperación. El vector co, pues estamos en ello. Así que te dejo ya que cierres. Fermín, despídete. Yo ya me despido de todos vosotros y hasta el próximo webinar. Gracias. Estoy en fserranos@aragon.es o en Fermín Serrano en
las redes sociales para lo que queráis. Tendremos un reportaje en nuestra web de promoción en compartelsecreto.es. Habrá una noticia, estará el vídeo íntegro de esta sesión para que podáis escucharlo o pasarlo a compañeros que no hayan podido conectarse. Podemos también colgar la presentación de Fermín para quien no quiera escuchar el vídeo, pues que tenga la presentación, que ha sido un excelente resumen. Y bueno, y algún documento más que nos quieras transmitir, pues la web oficial donde está toda la información de los fondos Next Generation o la de o Naciones Unidas con todos los ODS. Y bueno, y yo tomo el testigo para hacer los deberes y aterrizar y que los ODS tengan más presencia y que Europa tenga más presencia en nuestra web, además de verdad, porque lo merece. Soy también una convencida. Muchas gracias, Fermín. Y gracias a todos. Muchas gracias.